Hola, bienvenidos a esta serie donde platicamos de algunos libros. Comenzamos dicha serie con libros de matemáticas. En este caso, pues vamos a romper un poco la cadena, la secuencia que teníamos, que hablábamos solamente de libros de matemáticas. En este caso traemos un libro, realmente es muy personal, no mío, sino de los autores que se realizaron este texto, Sociedad Mexicana del Hidrógeno, que son investigadores mexicanos que trabajan en diferentes instituciones educativas como la UNAM, el Politécnico, etcétera. Y tenemos, bueno, aquí en este caso los editores, eh, González Huerta, Oliver Tolentino, Rodríguez Varela. Y bueno, vamos a ver también los que dieron su aporte en o para este texto, hablando de que escribieron uno de los capítulos o hicieron la revisión. Sí, aquí tenemos, bueno, a González Huerta dentro de los editores, eh, Oliver Tolentino, porque no se vea tan distorsionada la imagen, ahí está. Rodríguez Varela, como pueden ver, del Simvestab. Aquí tenemos ahora sí los autores: Calderón Benavides, Cabañas Moreno. Y que bueno, una disculpa si omito a los demás, pero bueno, aquí podemos observar maestro en ciencias, doctor en ciencias, Torres, etcétera, ¿verdad? Pues bueno, a aquellos que adquieran, que sí recomiendo este libro, también pues para dar el apoyo a la iniciativa de este texto o este tipo de textos también. El título pues es Hidrógeno, producción y almacenamiento, retos hacia su uso como vector energético. En este caso, bueno, ya tiene más de una década, o ya casi 2 décadas, que se considera al hidrógeno como un vector energético. ¿A qué hace referencia que sea un vector energético? Bueno, vamos a tener diferentes fuentes de energía, puede ser eléctrica, solar, mecánica, que se utiliza en la generación del hidrógeno, independientemente de cómo se esté realizando, ya sea por el catarsis, electrólisis, diferentes metodologías, pero el objetivo es generar hidrógeno para después así este ser almacenado, ser distribuido y después ser consumido ya en la línea final del proceso, ¿verdad? Para después volverse a convertir en energía, ya sea eléctrica, mecánica, bueno, o térmica, dependiendo de la carga, ¿verdad? Que se tenga. Entonces, el objetivo, por eso se conoce como vector energético, porque bueno, ese es el objetivo, ¿no? Transformarlo en esta especie de combustible, por así decirlo, porque se vuelve un combustible, para después ser utilizado en su consumo, ¿verdad? Ya final. ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, la introducción que vamos a esperar. Primeramente, pues nos van a dar las propiedades físico-químicas del hidrógeno gaseoso en el capítulo 1. Después vamos a tener lo que es la producción de hidrógeno por medio de fotosíntesis artificial. Capítulo 3, producción de hidrógeno por electrólisis, que en lo personal este es el que yo estaba buscando. Producción de hidrógeno por ciclos térmicos, producción de hidrógeno a partir de hidrocarburos. Entonces, bueno, el primer capítulo solamente nos habla de las características, luego del capítulo 2 al capítulo 5, pues nos va a hablar de los diferentes métodos para producir hidrógeno o mecanismos. Luego tendríamos del capítulo 6 al capítulo 9 diferentes maneras de almacenamiento. Por ejemplo, en el capítulo 6 tenemos almacenamiento de hidrógeno en hidruros metálicos, otro en estructuras, bueno, en el 7 sería en estructuras de tipo zeolitas. El capítulo 8, materiales porosos, como análogos del azul de Prusia. Luego tendríamos en polímeros. Y por último, capítulo 10, el transporte y distribución del hidrógeno, ¿verdad? Toda esta cadena de transporte y distribución, ¿sí? Para este pues, material, combustible, se utiliza pues, en diferentes industrias, ¿verdad? Y que bueno, por ejemplo, en el caso del capítulo 1 de las propiedades físico-químicas, pues vamos a esperar lo que viene siendo tablas, gráficas de las diferentes características y parámetros del hidrógeno. En este caso, no hay que olvidar hidrógeno gaseoso. Creo que no se enfoca bien. Ahí está, mejor enfocado. Y que bueno, eso sería el capítulo 1, ¿verdad? Vamos al capítulo 2. Vean todas las tablas que nos presentan, todo este recopilatorio. Muy bien. Luego, capítulo 2, producción de hidrógeno mediante fotosíntesis artificial. Entonces, pues, nos exponen un pequeño esquema de cómo ocurre dicho fenómeno, esto, la fotosíntesis, en términos generales.
Aquí está la fotosíntesis y la disociación del agua. Nos explica un poco de este procedimiento, cómo ocurre. También nos da pues, una breve justificación, introducción del por qué es importante este procedimiento, qué porcentaje representa en la actualidad, o bueno, en ese entonces, ¿verdad? Que no está muy viejo el texto, que también es algo importante. Y aquí nos hablan de algunos esquemas, de algunos prototipos que se van presentando para emular precisamente este proceso de fotosíntesis artificial, ¿vale? Cómo está estructurado y formado, eh, catalizador, diferentes materiales que se utilizan, electrólisis solar del hidrógeno, etcétera, ¿verdad? Vamos al siguiente capítulo, que como les decía, en lo personal es el que, bueno, a mí me interesa más, que es la generación, o bueno, producción de hidrógeno por electrólisis. Aquí también nos da una pequeña introducción de pues, la cantidad de energía, de las expectativas y el potencial que tiene este método, porque bueno, realmente es uno de los más sencillos para llevar a cabo. No se necesita una infraestructura gigantesca, incluso tú lo puedes reproducir en tu casa. Y que bueno, aquí ya nos hablan un poco de cómo sería este sistema de electricidad hidrógeno en términos generales, o cómo debería de ser. Aquí tenemos un poco del proceso de disociación de la molécula del agua, la generación de hidrógeno y oxígeno por un lado y luego por el otro. Aquí nos presenta una pequeña tabla de los diferentes tipos de electrólisis, con las ventajas y desventajas, de los electrolizadores, por ejemplo, alcalino, de membrana polimérica y óxido sólido. Aquí está. Ahora sí, estoy esperando que enfoque. Reacción global, o en términos generales, la reacción global del agua al ser sometida a una tensión realmente o a ser alimentada por un campo eléctrico, cómo fluye la corriente, cómo se empieza a disociar la molécula del agua. Bueno, en este caso 2 moléculas de agua para producir 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿verdad? Todo el proceso electroquímico que se ve involucrado, por ejemplo, en el ánodo, en el cátodo, ¿sí? Un electrolizador en términos generales. Aquí nos presenta algunas ecuaciones, ¿sí? De la energía libre de Gibbs, entre otras cosas, bueno, todo lo que está ocurriendo dentro del proceso. Aquí algún esquema de los componentes de un electrolizador PEM, o de membrana electroprotónica. Y bueno, diferentes, ¿verdad? Esquemas que nos va presentando cómo se debe de construir, etcétera. Aquí, a ver, también es importante comentar esta parte porque para que no se quede uno a veces con una falsa idea, ¿no? Aquí pues tampoco te van a hablar a detalle o muy específico de cómo construir un electrolizador, cómo alimentarlo, qué hay que esperar específicamente de producción de hidrógeno, si es hidrógeno o no, porque bueno, esto depende mucho de varios bueno, elementos dentro del proceso, ¿no? Entonces, realmente lo que tenemos que esperar de este texto, pues nada más son fundamentos, son bases relativamente sencillas, como les decía, nos dan un poco de contexto económico, un poco contexto científico, nada más, ¿sí? No vamos a encontrar, como les decía, más allá de eso. Nos hablan cosas de manera también muy general, ¿sí? Cómo se trabaja y de lo que se trabaja, ¿verdad? Pero bueno, regresando a esta partecita, aquí tenemos en términos generales un sistema de electrólisis y todos los periféricos que se utilizan. Por ejemplo, bueno, aquí utilizan un multímetro, pues sí, un equipo de cómputo pues para el análisis de datos. Y aquí tenemos los controladores de flujo de hidrógeno y oxígeno para ya hacer su almacenamiento. También un controlador de temperatura, hay que tener cuidado, la fuente de poder. Aquí pues, directamente se alimenta sin ningún tipo de control el electrolizador, ¿verdad? Y bueno, todo lo referente a... Pero bueno, nos hablan de los electrodos. Bueno, está aquí, yo estaba leyendo y realmente dejé de leer el texto porque bueno, nada más quería conocer algunas ecuaciones para rectificar ciertas cositas en algún trabajo que yo estoy realizando referente a electrólisis. Producción de hidrógeno por ciclos térmicos, pues también nos van a presentar diferentes esquemas y también cómo el comportamiento del fenómeno, en este caso, de producir electrólisis de esta manera,
la producción, termólisis del agua, la parte gráfica de la cantidad de energía, aquí un diagrama ya del proceso ya simplificado. Aquí están ecuaciones de equilibrio termodinámico y químico. Entonces, como pueden observar, pues bueno, como les decía, esto nada más nos da bases, nos da dónde comenzar realmente dentro del estudio para todos aquellos que quieran incursionar. Como siempre les digo, que están terminando ingeniería o una carrera afín a este tipo de ciencias, físico-químico, químico, bioquímico, y que les interesa pues esta área o estos temas les interesan, pues bueno, pueden adquirir este texto con esa finalidad. Y también siempre he dicho, pues para el apoyo de los autores, ¿vale? Y esta recopilación, su conocimiento creo que lo vale. Que bueno, también en lo personal lo hice con ese objetivo, ¿no? El apoyo a los autores, a estos investigadores y conseguir este libro, ¿no? También dije, bueno, a ver qué nos exponen o qué nos presentan en su texto, ¿vale? Y que bueno, aquí pues les presento de forma muy genérica y una pasadita, ¿verdad? De lo que podemos encontrar en este texto, en este libro, para que ya lo hayan visto y que digan, ay, sí lo conseguiré, no lo conseguiré, a veces me duele, ¿verdad? El gasto, porque sí, también hay que entender esto, lamentablemente adquirir un libro pues a veces es carito. Yo lo conseguí por Amazon, no me acuerdo, pero creo que no, si no, si lo hubiera adquirido de forma digital. Entonces creo que no te lo ofrece la plataforma de manera digital. No sé si en otro lugar, en otra plataforma te lo puedan ofrecer. Ahora pues también con este problema de Kindle que se está, o que se tiene, ¿sí? Que se presentó hace unos días, bueno, unas semanas, ya va de esto, pues también, ¿no? Dices, bueno, pues adquirirlo en físico, pero bueno, realmente creo que la única opción era físico de este texto, ¿verdad? De este libro. Y pues bueno, como pueden ver, todos los diagramas, esquemas, aquí nos los van presentando. Y pues espero que, como les decía, si les interesa o tienen esta inquietud por conocer esta parte del hidrógeno, como les decía, es un texto más informativo que técnico, así lo quiero dejar planteado, pero que, como les decía, ayuda mucho en esta parte esencial, ¿verdad? Del tema del hidrógeno, de los diferentes caminos que se tienen también. Tal vez alguien esté interesado más en la parte de la distribución, aunque, bueno, en este caso, pues no te aportaría mucho este libro, pues solamente tiene un capítulo de eso, ¿verdad? Y pues bueno, eso es lo que les quería traer el día de hoy con este texto. Espero que se les haya hecho interesante, les haya agradado. Pues sin más, me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta pronto.